Mi papá es pastor y cuando yo era pequeño, por alguna extraña razón, mi papá pastoreaba una iglesia donde el templo, digamos, estaba acá y la casa pastoral estaba allá atrás. Pero entre el templo y la casa pastoral había un gran terreno, como ver todo este templo. Pero ese terreno tenía árboles de aguacate y era una montañita. Entonces la iglesia, no sé por qué, ahora el comité de construcción pasó aquí adelante y están haciendo los baños allá atrás. Pero esta iglesia tenía los baños en la iglesia y en la casa pastoral no había baños. Entonces, no sé por qué los hermanos hicieron esto. A veces a mí me daba ganas de ir al baño en la noche y yo me ponía en la puerta de la casa pastoral y empezaba a mirar los árboles de aguacate. Tenía que atravesar todo esto para llegar hasta el templo. Y yo empezaba a ver y miraba para arriba las hojas, oscuro, y se movían. Y yo miraba fantasmas ahí. Pero cuando mi papá estaba en la casa, mi papá me decía: ¿quieres ir al baño? Sí, le decía yo. Me tomaba la mano y caminábamos por todos los árboles de aguacate. Y yo lo miraba a mi papá y decía: ¿qué hombre es este? Que no le dan miedo los fantasmas. ¿Por qué él no le da miedo? Llegábamos al baño, ni la luz encendía mi papá. Yo hacía lo que tenía que hacer y luego regresaba. Yo decía: ay, mi papá, bien fuerte, no sufre con los fantasmas del patio. ¿Saben? Los discípulos también vieron fantasmas en la porción que acabamos de leer. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Versículo 26, San Mateo 14. Fíjense lo que pasó. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Qué pasó ahí? Es que los discípulos estaban ya adentro del agua, navegando. La cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y nunca imaginaron ellos que alguien iba a aparecer caminando sobre el agua. Era de madrugada. Y cuando miran a esta persona caminar sobre el agua, había un rumor en esas tierras, en donde decían que si un fantasma se les aparecía a los pescadores, la barca se hundía. Y los discípulos sabían de ese rumor. Entonces ellos vieron que alguien caminaba por las olas, y como no distinguían porque era de madrugada, se turbaron. Y cuando estaban turbados, gritaron. La Biblia hasta lo pone en signos de admiración. Dieron voces de miedo. Hermanos, la primera reacción que tú tienes, la primera reacción que el ser humano tiene ante la adversidad es el miedo. El miedo es la primera reacción que tenemos ante la adversidad. Y cuando tenemos miedo, miramos fantasmas. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es una aparición, una alucinación mental. No existe en la vida real, pero en nuestra mente tenemos una alucinación. Estamos con algo que se nos apareció allí, y eso es un fantasma. Salimos del consultorio médico y tenemos el diagnóstico del doctor y vemos que hay una seria enfermedad ahí. ¿Y qué sentimos? Miedo. Y ante el miedo que vemos, fantasmas. ¿Y qué voy a hacer si me muero? ¿Y qué van a hacer mis hijos? Ay, mi esposo se va a quedar solo. Miramos fantasmas. Salimos de la oficina de recursos humanos de la empresa y nos dice el jefe de recursos humanos: está despedido. ¡Oh! Y ahí estamos
con nuestra cajita de cosas que teníamos en la oficina, ahora en la calle, despedidos. Y venimos de la ciudad para Patsicía y vemos fantasmas. ¿Qué voy a hacer para alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a mandar a la escuela a mis muchachos si no tengo empleo? Abrimos el negocio, son las 5 de la tarde y no se ha vendido nada en todo el día. Y decimos, ay Dios mío, ¿por qué no viene gente? Y empezamos a ver que fantasmas. El miedo, hermanos, es la primera reacción que tenemos ante la adversidad. En el caso de los discípulos, efectivamente tenían miedo. Ellos miraron un fantasma. Nos damos cuenta, los discípulos se angustiaron. Los discípulos dieron voces de miedo. ¿Y qué pasa cuando tú tienes miedo, hermano? ¿Qué pasa cuando tienes temor? No temor de reverencia a Dios, sino temor de miedo. ¿Qué pasa? El temor te quita las fuerzas. El temor te hace sentir débil. El temor te hace sentir cansado. El temor te hace sentir angustiado. El temor te deprime. El temor te enferma. Y mucha gente hoy en nuestras congregaciones vienen a la iglesia, cantamos para Cristo, pero no tenemos paz en el corazón, porque vivimos en temor. Y el temor nos debilita. Y salimos de la iglesia de un culto precioso, pero nosotros no encontramos paz y salimos y pasamos por la farmacia inyectándonos vitamina B12, inyectándonos algún ansiolítico que nos permita dormir en la noche, haciendo nuestra batidora de té de tilo para tratar de calmar los nervios. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos como pueblo de Dios en temor? Hermanos, no está mal sentir miedo. Sentir miedo no está mal. Lo que está mal es vivir con miedo. Sentir temor no está mal. Lo que está mal es vivir en temor, porque si tú vives en temor, vivirás cansado, frustrado, deprimido, triste, sin fuerzas, sin paz. No disfrutarás de la vida. ¿Conocen ustedes a alguien así? Alguien que no disfruta la vida, que le duele todo, que hoy le duele la cabeza porque tiene migraña, que mañana siente problema en el estómago, que después siente la espalda trabada, que después anda con los músculos y que después siente que le tiembla todo. Ay, pero es que siento que me pica la mano, siento que el nervio ciático, porque vivimos muchas veces como iglesia de Cristo en temor. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que renovar nuestras fuerzas en Dios. Es normal sentir temor. Lo que no es normal es que tú vivas con temor. Eso no es normal. Primero, lo que tienes que hacer es mira a la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? Cristo Jesús. Amén. Y cuando mires a Cristo, cobra ánimo. Versículo 27, San Mateo 14. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Qué les dijo Jesús? Tengan ánimo. Es que los discípulos gritaban en la barca: ¡un fantasma! Y daban voces de miedo. Y Jesús, al escucharlos, les gritó también y les dijo: tened ánimo, yo soy. ¿Qué debes hacer si tienes temor? Cobra ánimo en Cristo Jesús, hermano. Amén. A veces ese diagnóstico del médico, lo único que está haciendo es acercarte a Cristo Jesús. A veces ese negocio que no camina, lo único que está haciendo es acercarte a Cristo Jesús. Quizá habías confiado en tu negocio porque por años te iba bien y ahora no te va bien. Lo único que está haciendo es acercarte a Cristo Jesús. Amén. Quizá habías confiado tanto en ese empleo y ahora te despiden, y lo único que Dios hace a través de esto es acercarte a Cristo Jesús. Y tú dices: hermano, ¿y si se murió un familiar mío? Ay, hermano, ¿qué dice Romanos 8:28?
Además, sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede será para nuestro bien. Hermano, pero yo no entiendo. Yo no entiendo cómo puede ser para mi bien. Si murió mi hijo joven, mi hijo que estaba en la flor de la vida, empezando a vivir, apenas 19 años. ¿Cómo es que Dios usará esto para bendecirme? No lo entiendo, hermano. Yo vivo frustrada, dirá la mamá del muchacho. Yo vivo con temor, yo vivo con angustia. Hermanos, me dejan decirles algo. La mejor fecha, la mejor edad para que nosotros nos muramos es el momento que Dios decide que muramos. Amén. Dios sabe de qué está librando a ese hijo tuyo que falleció. Dios sabe. Y este era el mejor momento para llevarse a este chico a su presencia, porque quizá después iba a tener un sufrimiento grandioso en esta vida, que incluso iba a terminar alejándose del Señor. No comprendemos la muerte, no la comprendemos, pero el mejor momento para que un ser humano parta de esta tierra es el momento que Dios escribió y anotó en su libro. ¿Recuerdas el rey Ezequías? Que estaba y Dios le dijo que iba a fallecer, y él se volteó llorando a la pared y le dijo: Señor, ¿me das otros años más de vida? Y Dios le dijo: te voy a dar 15 años más. Y aquel feliz de la vida. Pero esos 15 años más fueron de gran sufrimiento, de gran angustia, que mejor se hubiera muerto 15 años atrás. Pero él quiso que Dios le respondiera de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Ay, hermanos, Dios es soberano. Primero, cobra ánimo. A pesar del miedo que puedas estar sintiendo esta tarde por los problemas que agobian tu vida, cobra ánimo. Punto 2. Vuelve a ver a la persona correcta. Mire el versículo 28. Entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Puso su mirada en la persona correcta. Primero Pedro cobró ánimo. Después puso su mirada en la persona correcta y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 29. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Pedro descendió y dijo: wow, esto es maravilloso. Chicos, miren, estoy andando sobre las aguas. Estaba en la barca con ustedes, véanme ahora, camino sobre las aguas. Y Jesús estaba lejos y la barca lejos, y Pedro en medio caminó sobre las aguas y empezó a sentir miedo. Y Pedro empezó a sentir miedo y se empezó a hundir. Y cuando se hundía, gritó: Señor, sálvame. Estaba ahogando, estaba tragando agua. Y el Señor se acerca, extiende su mano y lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y dónde estaban platicando? En el agua. Seguían en el agua, no habían subido a la barca. Seguía la tormenta. Y el Señor Jesús y Pedro platicando en el agua. Y después se fueron. Ven, dame un abrazo, Pedrito. Vamos a la barca. Y se fueron caminando en el agua hasta llegar a la barca. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Quién? Pedro. Y comenzó a hundirse diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces, versículo 32, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca
¿Qué hicieron? Vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ay, hermano. La lección que aprendemos aquí es que aunque tu tormenta esté tan oscura, aunque estés a punto de ahogarte en el mar de dificultades de la vida, yo no sé cuál es el problema que tú estás viviendo hoy, no sé cuál es la necesidad grande que hay en tu corazón, no sé cuál es esa tristeza que llevas cargando adentro y no puedes soltarte. Yo no sé cuál es tu problema. Lo único que sé es que Dios es todopoderoso y Él puede sacarte en un instante de ese problema. Amén. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? El problema de Pedro es que aunque confió en Dios, porque él confió en Jesús, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya. Jesús dijo: ven. Pedro usó esa confianza en Jesús para ir a Él, pero en el camino hacia Él se hundía. Probablemente tú llegaste aquí a la iglesia un día, reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador, sentiste que Él tocó la puerta de tu corazón y tú abriste. Él entró a tu corazón, pero en el caminar cristiano te han venido dificultades, te han venido problemas que te han alejado de Cristo. Lo ves a Cristo de lejos y tú te ves en el mar de problemas de la vida, azotado por las olas y por la tempestad y por la tormenta. Hermano, grítale al Señor y dile: Señor, sálvame, sálvame. Y Él que le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso mismo te dice hoy a ti. Mujer, hombre, joven de poca fe, no dudes, no dudes, no tengas miedo, sigue adelante. El que se acerca a ti es el Señor. En medio de los problemas de la vida, tomémonos de la mano de Dios. Es momento de renovar nuestras fuerzas. Mira lo que dice el Salmo 55, 22. Es un salmo maravilloso. Salmo 55, versículo 22. Esto es una maravilla. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Y qué más? No dejará para siempre caído al justo. Ay, hermano, yo no sé cuál es tu carga. Yo no sé cuál es tu carga. Échala sobre Jehová. Echa sobre Jehová tu carga. Libérate de esa carga, hermano. Libérate de esa carga. Libérate de esa carga. Hoy es el momento. Salmo 55, 22 que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Qué quiere decir sustentar? Quiere decir sostener. Esto que yo estoy haciendo con la Biblia. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Renueva tus fuerzas en Dios. ¿Quieres buscar conmigo Isaías? Adelántate unas hojas, pasa Proverbios, pasa Eclesiastés, pasa Cantares. Llega a Isaías, capítulo 40, versículo 29. ¿Qué dice? Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esta es una bendición. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en el Señor, porque Él renueva
nuestra fuerza. Él es el redentor de nuestra fuerza. Él da fuerzas al cansado. Él da vigor al débil. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Hermano, extiende tus alas de la oración. Descansa en Dios. Y mientras más problemas tengas en contra de tu nariz, en contra tuya, tienes que estar seguro que Él te sostendrá. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuál es la tribulación que estás atravesando? ¿Cuál es la tribulación que estás viviendo tú? Dime, ¿qué te atribula? ¿Qué acongoja tu corazón? ¿Problemas en el trabajo? ¿Problemas en el negocio? ¿Problemas en la familia? ¿Un hijo que no quiere acercarse a Dios? ¿Un esposo que no viene a los pies de Cristo? ¿Una enfermedad que te angustia? ¿Una muerte que acaba de pasar en tu familia? ¿Qué es lo que te acongoja? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? Ven, dice Jesús, venid a mí y yo os haré descansar. A veces te afanas tanto por esta vida y tú tienes que saber que en esta vida solo vas a vivir 80, 90 años. Pero la vida que viene, trillones y trillones y trillones de años para siempre con el Señor. Entonces es momento de caer de rodillas delante de la presencia de Dios y decirle: Padre, renueva mis fuerzas, lléname de tu paz. Esta vida es pasajera. Los problemas que estoy teniendo aquí son temporales, pero la verdadera vida es la eterna, la venidera. Ayúdame a poner mi mirada en las cosas de arriba y no solo en esto, porque esto pronto pasa. La vida es como una flor. Hoy está tan rebosante, pero dentro de 2 días marchita. Y cuando se marchita se tira. Tu vida es como una flor. Hoy estás rebosante, pero cuando tengas 80, cuando tengas 90, estarás marchito. Habrá que llevarte a la tumba fría, pero de esa tumba te levantarás, porque Jesús se levantó de la tumba. Él venció a la muerte. Tú también resucitarás. Los que hayamos vivido para Cristo y los que tengamos a Cristo en nuestro corazón, seremos levantados para vida eterna. No te angusties. Ay, Andri, es que yo me angustio porque yo no conozco a Jesús. Si no conoces a Jesús, angústiate. Si no conoces a Jesús, piénsalo, porque no vas para la vida eterna. No vas para allá. Pero hoy es un buen día para venir a los pies de Jesús. No temas. Última cita, Isaías 41:10. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo te ayudará el Señor? Siempre. ¿Cuándo te sustentará? Siempre.
Por tanto, no temas.